de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer poder llegar hasta sus hogares domingo a domingo a través del mensaje de la palabra de Dios. Y hoy, como todos los domingos, nos hemos preparado para traerles un bonito mensaje de parte de Dios. Quiero decirles y confesarles a todos delante de Dios y de ustedes que esta semana Dios ha estado hablando a mi corazón. Durante muchos años he servido al Señor, más de 40 años que he estado en el ministerio de Dios. Todo el tiempo he trabajado por el Señor. Dios me ha concedido plantar algunas iglesias en algunos lugares y muchas cosas, pero nunca como ahora, cuando Dios ha hablado a mi corazón después de tantos años y Dios me ha hecho sentir que muchas veces no estamos cerca de Él y que muchas veces hacemos todo por hacerlo, pero que hemos perdido el amor del Señor. Y basado en este tema, en este día voy a estar hablando acerca de la acusación de Dios para nuestra vida, para mi vida, para la vida de la iglesia, que hemos dejado este primer amor que habíamos sentido al principio, pero que por alguna causa lo dejamos y dejamos de orar, dejamos de buscarlo, dejamos de sentir su presencia. Pero qué bueno que Dios nos habla y nos puede hacer sentir la realidad de la situación de nuestras vidas, y eso es de bendición. Así es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios. Y toda la gente que venía tras Jesús para celebrar su entrada, and all the people that came behind him to celebrate his entry, y gritaban y decían: bienvenido, bendito el que viene en el nombre del Señor. shouted, Hosanna to the one who comes in the name of the Lord. Y esas mismas personas And these same people, en 5 días más estuvieron clamando, diciéndole a los romanos que lo crucificaran. 5 days later, were asking the Romans for Jesus to be crucified. Perdieron su primer amor muy pronto, amén. They lost their first love very, very Y quickly. yo creo sinceramente And I believe que sincerely cualquier emoción que no viene de Dios, that any emotion that does not come from God, para poder aceptar a Jesús como su Salvador to personal, accept Jesus Christ as your personal Savior, emociones son solo emociones, emotions are simply emotions. pero realidades son realidades. But realities are El realities. amor de Dios es The real. love of God is real. El amor de Dios no cambia. It doesn't change. Nosotros cambiamos. We change. Nosotros dejamos de amar. We stop loving, Pero Dios nunca deja de amar. but God never stops loving. Dios me habló esta semana God spoke to me this y week me habló y me dijo: habla acerca de la iglesia de Éfeso. and said, I want you to speak about the church of Ephesus. Y quiero que leamos el libro del Apocalipsis, We read Revelation el capítulo 2. chapter 2. Lo vamos a leer alternativamente todo. Si se ponen de pie, hermanos, porque este mensaje es para ustedes We ask that you Amén. please stand. This message is for you y para mí también, and for me as well, principalmente para mí. primarily for me. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. Y has sufrido y has tenido paciencia
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba en el este de Turquía. The church of Ephesus was located in eastern Turkey, Y esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo y por Aquilas y Priscila. and was founded by the Apostle Paul and Priscilla and Aquilus. Era una iglesia que estaba en medio de la idolatría y era muy difícil su situación. It was a church in the midst of idolatry. It was a very difficult situation. Por eso el Señor le habla y le dice que el Señor conocía todo lo que hacían. That's what God spoke and said, I know everything that you have done. San Pablo estuvo 2 o 3 años ahí. Paul was there for 2 or 3 years at his place. Timoteo pastoreó esta iglesia. Timothy pastored that church. Juan el teólogo pastoreó también esta iglesia. John later pastored that church as well. Y es Juan el que recibe la revelación It is John who received this revelation acerca de la situación de esta iglesia. about the situation of this church. El libro del Apocalipsis The book of Revelation nos habla de estas iglesias speaks to us about these churches como iglesias históricas, as historical churches, como iglesias trascendentales as transcendental que churches iban a trascender a través de los siglos that would transcend through time, y como iglesias actuales. and as prophetic churches. Porque el capítulo 2 Because in chapter 2, nos habla de las cosas que son it speaks to us about the things that ahora, are, que now, estaban pasando the things that were en happening el tiempo de Juan, in the time of John, en lo que se dice en los postreros in tiempos. what is called the last days. Estos son los postreros tiempos. These are the last days. Así es que la situación de la iglesia de Éfeso The situation of the church in Ephesus puede ser la misma situación en cualquier parte del could mundo be the same situation in any part of the world. con estas características que habla la palabra de Dios. With these very same characteristics which the Word of God speaks about. Entonces empecemos como dice el mensaje. So let us start as the message says. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. To the angel of the church in Ephesus write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walks among the 7 golden lampstands. Aquí, hermanos, el ángel tipifica al pastor Here the angel typifies the pastor. y las 7 estrellas, And the 7 stars los pastores en todo el mundo, en todas las edades, represent the pastors throughout all of the ages, que el Señor los sostiene whom the firmemente. Lord sustains firmly. Cuando Él dice que los tiene en su diestra, When he says that he sustains them with his right hand, quiere decir que Él los tiene firmemente. it means he holds them. Y la expresión que dice que Él se pasea en medio de los candeleros de oro. An expression that he walks among the 7 golden lampstands, Los candeleros de oro tipifican a la iglesia they typify the church o a las iglesias en el mundo. or the churches in the world. Y dice que Él se pasea por ellas, And he says he walks among them. lo que quiere decir Él tiene una vigilancia total sobre la iglesia. So this means that he's watching out for the church. Y si usted se pone a pensar en la iglesia de Éfeso, todo lo que sucedió, If you think about everything that took place in the church of todas Ephesus, las tribulaciones que tuvieron, all the tribulations that went through, todos los falsos profetas que habían en medio de the ella, false prophets in its midst, dice la palabra de Dios que Dios se paseaba en medio de ellos. the Word of God says that he walked among them. Imagínense ustedes, hermanos, al Señor paseándose en medio de nosotros. Imagine the Lord walking between us. Y cuando yo vi esto en la palabra de Dios And when I saw this in the Word of God, y entendí que Dios muchas veces pasa en medio de nosotros, and I understood that many times Jesus walks through porque our Él midst está vigilando a su iglesia because he's watching for his y church, mira nuestras desobediencias and he looks at our y disobedience, mira nuestros problemas, and looks at our problems, nuestros pleitos, our conflicts, nuestras divisiones, our divisions, nuestras inconformidades. our
our lack of character, y todo lo que nosotros hacemos en contra and de everything that Él, we do against him. que no nos encuentra firmes en su palabra, He doesn't find us standing firm que in His estamos word, desviándonos constantemente, that we're constantly que deviating, somos infieles a that Él, we are unfaithful to que Him, nos quejamos de that todo, we complain about que nos everything, ofendemos de todo. that we're offended by Y everything. cuando yo me imaginé eso y tú pasas en medio de nosotros, And I ask myself, and you still walk through our dice, midst? yo paso en medio del pueblo, yo me paseo, He says, I walk. yo soy vigilante, yo estoy In the midst. viendo lo que está I am pasando. watching out for what is taking Y place. esto tocó mucho mi corazón, And this touched my heart. porque quiero que entiendas, iglesia de Éfeso, I want you to understand, Church of Ephesus, que Él se pasea en medio de ti. that He walks through your midst. Él se pasea en medio de la iglesia He walks through the middle of the church. y dice, yo conozco tus obras, I know your heart, your deeds, your hard work, and your perseverance. yo conozco tu arduo trabajo, I know your hard work. yo conozco tu paciencia. I know your patience. Nadie se puede, hermano, sentir ofendido de que Dios no vea su trabajo. No one can feel offended that God is looking at your work. Dios los está mirando, God is Dios watching you. los está viendo, God is looking at you. Dios está conociendo a cada uno de nosotros He is knowing each one of y us sabe lo que hay dentro de nuestro corazón and knows what is within our hearts y sabe lo que hay dentro de nuestras vidas and what is within our lives y sabe todos los estorbos que tenemos, and knows all the disturbances that we toda have, la decepción, all the disappointment, todos los pleitos, all the conflicts, todo lo que nosotros hacemos. everything that we do. Dios lo conoce. He knows it. Pero cuando Él dice que pasa, But when He says that He walks through our midst, quiere decir, Él está en constante vigilancia de ti. it means in a state of constant watching you. Y eso hace de la presencia de Dios And this makes of God's presence muy importante para nuestras vidas. something very important for our lives. So, es importante que entendamos esto, It's hermanos, important that we understand this, que Dios conoce todo lo que hacemos. that we know that He knows everything that we do. Conoce también tus buenas obras, He knows your good works. conoce tu trabajo. He knows your work. El Señor conoce tu paciencia. He knows your patience. El Señor conoce todos tus problemas. He knows all of your problems. Y muchas veces decimos And many times we say que no tenemos problemas, that we don't have any problems, pero Dios sabe que sí tienes problemas. but God knows that we have problems. Muchas veces ponemos una cara que no hay problema en nuestras vidas, Sometimes we put on a face that we don't have any problem in our lives, pero Dios sabe que sí tenemos problemas. but God knows that that's not the case. Y muchas veces hacemos alarde de nuestro trabajo, Many times we make a salary at work, pero Dios conoce que no trabajamos. but He also knows that we don't work. Pues Dios conoce todas las cosas. He knows all things. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, How hermano? many agree with that? El Señor le dice por medio de Juan la responsabilidad de la iglesia en Éfeso. The Lord communicates to John, through John, the responsibility of the church at Ephesus. Conocía su trabajo, su paciencia. You know their good deeds, you know their perseverance. Y hermanos, es importante que reconozcamos que esta iglesia trabajaba muy fuerte para el Señor. We need to recognize this church worked very hard for the Lord. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que tuviera tantas quejas de cómo estaba andando dicha congregación? How is it possible that He had these complaints against this church? En los versos 2 y 3, In verses 2 and 3, vemos que el Señor le dice, además, He also says, dice, y has probado la última parte, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. the latter part of this verse says that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. Hermanos, ¿quiénes son aquellos que son los falsos profetas y falsos apóstoles? Who are those who call themselves teachers and apostles and truly aren't? En la clase de los martes, And our Tuesday classes, Rogelio nos está enseñando acerca de la iglesia de Éfeso. He said about the church at Ephesus. Y dice que en la iglesia de Éfeso había muchos falsos maestros The word said there were many false teachers que estaban dentro de la congregación de who Éfeso. were within that congregation. So, era muy notable que ellos sabían que había falsos maestros entre ellos. And they knew who these people were. Y Pablo les hablaba y les enseñaba que tuvieran cuidado de ellos, And Paul spoke to Timothy and said that you need to be careful of these que people, se apartaran de ellos, to to depart from them, que tuvieran cuidado. to be careful. Porque a la iglesia llegan tres tipos de gentes. Because in the church come three types of people. Primero los que se engañan a sí mismos creyendo que son cristianos, pero no lo son.
First, those who deceive themselves believing that they're of Christ, but they really aren't. Y estos dañan a la iglesia. And these people are responsible for harming the church. Hacen daño a la iglesia They cause damage to the church porque solo se dice que son cristianos, because they call themselves Christians, pero realmente no lo son. but they truly aren't. El otro tipo de personas, The other type of people, los que saben que no lo son, those who know they aren't, pero por alguna razón interesada but for some interested a reason of convenience, quieren estar dentro de la iglesia. want to remain within the church. Hay negocio, There's business, hay amigos, friends, hay prosperidad, prosperity, hay bendición, blessings, y eso les agrada y por eso están en la iglesia. and they like it, so that's why they stay in church. Pero hay otros But there are others mucho más difícil de entender. who are more difficult to Y understand. estos son los que en realidad son agentes infiltrados de Satanás, These are agents of Satan who have infiltrated the que church, tienen órdenes superiores para hacer pasar por cristianos, who have orders from their higher ups in order to pass themselves off as y tienen Christians órdenes de destruir a la iglesia, and to destroy the church, como los que se infiltran de los Illuminatis, the Illuminati, los brujos, witches, los satanistas, Satanists, los rosacruces y agentes del Vaticano, agents in the Vatican, que se infiltran dentro de una buena iglesia who infiltrate a good church, que tiene prosperidad y bendición de Dios, which has prosperity and God's blessing, porque no quieren que esa iglesia se desarrolle. because they don't want that church to continue to develop. Y esto ha sucedido demasiado en muchas iglesias. This has happened many times in many different churches. Había un joven que era un tremendo siervo de Dios. It was a tremendous servant of God. Y este hombre, hermanos, en donde él levantaba las manos, había sanidades, había milagros, tenía una unción especial de parte de Dios. Where he went and lifted his hands, there were deliverances, there were healings, he had great anointing from Y God. un día And one day, se infiltró una mujer a esa iglesia a woman infiltrated that church y lo anduvo persiguiendo. and started to pursue him. Y el joven se descuidó de su oración, He became careless in his prayer. empezó a confiar, hermanos, en sus dones que Dios le había dado. He started to trust in the gifts that God had given him. Y él cayó un día en pecado. And one day he fell into sin. Había un predicador que alguien le regaló un anillo There was a preacher who once was given a ring, y era tan valioso su anillo and that ring was so valuable que cuando él llegó a esta congregación a that predicar, when he went to that congregation to preach, alguien le dijo, ten cuidado con tu anillo. someone said, be careful with that ring. Es mejor que lo escondas porque te lo pueden robar. You need to hide it because someone would Y él steal it. dijo, no, si Dios me lo dio, Él me va a cuidar. He said, no, if God gave it to me, he'll take care of it. Cuando a él le tocó predicar en esa iglesia, When it was his turn to preach in that church, era una tremenda campaña al aire libre. it was a tremendous evangelical campaign outdoors. Allá atrás había un joven In the back, there was a young man con barba, who had a beard, sucio, a dirty young man. parecía un homeless. He looked like he was homeless. Y este joven se quedaba mirando al predicador. This young man was staring at the preacher. Y cuenta el predicador, el pastor, And the pastor shares que Dios le dijo, regálale el anillo a ese joven. that God told him, I want you to give that ring to that young man. Y él dijo, ¿cómo le voy a regalar mi anillo? He said, how am I going to give my ring Le away? dijo, regálale el anillo a ese He joven. said, give him that ring. Y dice, hermanos, que él se resistió, pero que dijo, Señor, te voy a obedecer. He resisted, but eventually he gave and he Si obeyed. él camina para mí, yo se lo voy a He said, regalar. if he walks towards me, then I'll give it to Dice, him. dale el anillo. Give him the ring. Y dice, hermanos, que de repente ese joven se levantó So that young man stands y up empezó a caminar. and starts to walk. Y cuando empezó a caminar, hermanos, And when he started to walk, la gente que lo conocía The people se who empezó a knew him poner de pie. started to stand up. Y el pastor dijo, ¿por qué se están poniendo de pie? The pastor asked, why are they standing up? Parece como si fuera un gran jefe político. It's as if he were a great politician. Y se empezaron a poner de pie, They hermanos. started to stand up. Y cuando él llegó enfrente de And él, when he came and stopped in le front of the dijo, preacher, pastor, me caes mal. he said, Pastor, I don't like you. Yo no quería pasar, I didn't want to come forward. pero Dios me dijo que pasara. But God told me to come. Y esa es la razón por la que he pasado. And that's the reason why I'm here.
Dice que en ese momento se quitó el anillo, In that moment, he took off his ring, se lo puso en su mano, placed it in his y en hand. ese momento ese joven cayó para atrás, In that moment, the young man fell pero back, no desmayado, He didn't faint, no convulsionado, not convulsing, sino alabando y glorificando el nombre but del glorifying Señor. and praising the name of God. Y él se quedó espantado y dijo, ¿qué está pasando? He was fearful. He didn't know what was going on. De repente uno de los pastores que estaba sentado allá atrás Suddenly, one of the pastors in the back se levantó y corrió al joven que estaba tirado. stands up and runs to that young man. Estaba lloviendo, estaba con lodo It was raining, it was y muddy, empezó a besarlo. and started to kiss him. Y le dice, qué extraño, ¿qué está haciendo este hombre He said, ahí? what's this guy doing? Y uno de ellos dice, este muchacho es su hijo, dice. They said, the young man is his son. Esa es la razón por la que él está besando a este That's the reason why he's joven. kissing him. Hay gente que se infiltrará. There are people who will infiltrate. La mujer que lo hizo caer le dijo, The le woman who made him pagaron fall. mucho dinero Said they paid me a lot of money por hacer esto. to do this, Y ahora tú no podrás predicar. and now you can't preach Y anymore. ahora tú no podrás hablar la palabra. Now you won't be able to preach Porque the tú gospel pecaste. because you sinned, Y eso se le había quedado grabado en la mente. and that was recorded within his Dios, mind. hermanos, habla a la iglesia. God, brothers, speaks to the church. Dios habla a nuestras vidas. He speaks to our lives. Él quiere que nosotros entendamos el He wants mensaje for us to understand the que Él tiene message para nosotros. that He has for us. Mire lo que dice el verso 3. Look what verse 3 says. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. You have persevered and have endured harshness for my name and have not grown weary. Miren lo que dice, hermanos, Look at what it says. que esta iglesia había trabajado arduamente, That it had worked hard. que había sufrido, It had endured hardships. que había tenido paciencia. It had patience. Y era, hermanos, un simbolismo It was symbolic de una buena iglesia. of a good church. Ayer miré a algunos varones trabajar aquí, Here I saw some men working muy yesterday, contentos, very happy, muy alegres. Ellos estaban desarrollando su joyfully. trabajo con ese amor carrying out their work with love que los distingue, hermanos. that distinguishes them. Dios conoce eso. God knows that. Dios conoce que estuvieron desde temprano hasta tarde. God knows they're here from early until very late. Dios conoce eso. God knows those things. Pero nosotros, hermanos, nos la pasamos renegando. Nos la pasamos pidiéndole a Dios cosas, But we spend our time complaining, asking God for enojados things, con Dios, upset with God, haciendo complaint por todo, complaining about everything, echando la cara a Dios todo lo que nos falta, throwing things in God's face that we think todo we lo need, que sufrimos. everything that we suffer. Hermano y hermana, Brother and sister, Él conoce tu trabajo, He knows your work. Él conoce lo que tú has hecho. He knows what you do. Este viernes pasado tuvimos un servicio de danza This past Friday we had y a service, the y me dance lab, ministró, hermanos, and it ministered to como me, siempre me ministra. as it always ministers. Y cuando yo veo, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, And when I hear what the Word of God tú has says, trabajado arduamente, that you have worked hard, tú has sufrido, you have tú suffered, has tenido paciencia. you've persevered. Entiendo, hermanos, de que Dios conoce nuestras I vidas. understand that God knows our lives, Entiendo que no tenemos que echarle en cara a Dios. that there's nothing we have to throw in His face. Que no tenemos que decirle, Señor, mira lo que estoy haciendo, That hago we don't have to mucho say, por ti. God, look at what I do. I do a lot for Él you. sabe lo que haces. He Él knows what you sabe do. lo que no haces. He knows what you don't do. Él entiende tu vida. He understands your Él se life. pasea en medio de He nosotros. walks in our midst. Él conoce todo nuestro corazón. He knows all of our hearts. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Trabajar, hermano, sin amor. Working without love, Trabajar, hermano, sin dedicación. working without dedication, No tiene sentido. doesn't make sense. Yo no sé cuántos de ustedes I don't know how many of you aman su trabajo. love your jobs, Pero yo conocí a un muchacho but I know a young man que cada lunes entraba al trabajo who every Monday would go into his arrastrando job, sus botas, dragging his boots, blasfemando el nombre del Señor cursing God's y name, diciendo, I hate my job, odio mi trabajo. saying, I hate my job. Yo le decía, pero ¿cómo puedes odiar tu trabajo? I asked him, how could you hate your job? Si con eso mantienes tu This familia, is how you support your si family. con eso tienes un buen carro, This is why you have a good car. si con tu trabajo has sido bendecido. This is why your work has been blessed. Pero él decía, odio mi trabajo. But he said, I hate my job. Nadie, hermanos, puede
ser feliz No one can be happy si odia lo que está haciendo. if they hate what they're doing. Nadie puede encontrar la recompensa de Dios No one can find God's si reward odia lo que está haciendo para el Señor. if they hate what they're doing for God. Recuerda, Dios conoce tu trabajo. Remember, God knows your work. También conoce cómo lo estás He haciendo. also knows how you're carrying it out, Y Él sabe and He knows si lo estás haciendo con amor. if you're doing it with love or not. Pero si no lo estás haciendo con amor, But if you're not doing it with love, el Señor te dice, God tells you, tengo contra ti. I hold this against you. Has dejado tu primer You've amor. forsaken your first love. Tengo contra ti. I have this against you. Has dejado de orar. You stopped praying. Y vean la expresión que dice, hermanos. And look at the expression. No dice se fue. It doesn't say that it left No dice te lo robaron. or that it was stolen from you. No. It says Dice lo dejaste. It says you forsook it. Dejaste tu primer amor. You left your first love. Y se notó no en tu servicio, And it wasn't noted porque or todavía noticed for your estás service sirviendo, because you're still serving, porque estás trabajando arduamente, because you're working porque hard, estás sufriendo por el Señor, or because you're suffering for the porque Lord, has tenido paciencia, because you've porque persevered, Dios sabe because God tu knows trabajo y tu your esfuerzo work por and your Dios, effort for Him. pero has dejado de hacerlo con amor. But you stopped doing it with Lo love. has hecho solamente por compromiso. You've done it out of a sense of Lo has hecho commitment solamente porque estás ahí. or because you're simply there. Pero Dios conoce tu corazón. But God knows your heart. Miren lo que dice el libro de los Cantares. Song of Songs tells us this. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Many waters cannot quench love. Rivers cannot sweep it away. If one were to give all the wealth of one's house for love, it would be utterly scorned. Miren lo que dice, hermanos. Las muchas aguas no podrán apagar este amor. It says many waters will not be able to turn this love off. A través de los años, Throughout the years, la iglesia se mantiene a base del amor de Dios. the church is sustained upon God's love. Cuando recibimos el amor de Dios en nuestras When we vidas receive God's love in our lives y dedicamos todo nuestro ser a and we Dios, dedicate all of our being to Him, la gente nos menospreciaba. people would despise us. Decía, ¿por qué tienes que buscar de They'll Dios? say, why do you have to seek ¿Por God? qué tienes que entregar tu vida a Dios? Why do you have to give your life over to Es God? tiempo de que goces, eres It's time for you joven. to live, enjoy life. Dice, nadie podrá apagar ese amor. Many waters cannot quench that Los love. muchas aguas no lo podrán apagar. Rivers won't be able to sweep it away. Y esa es la promesa de Dios. And that's God's promise. Pero cuando nosotros lo dejamos, But when we leave it, cuando nosotros no relacionamos con Dios, when we don't have a relationship with y God, cuando nosotros hacemos el trabajo solamente por hacerlo, and we do it just because we have to do it, entonces el Señor nos recuerda, then God has reminds us, dejado tu primer amor. you've left your first love. Y esto tocó mucho mi corazón. And this touched my heart. Señor, ¿cuántas veces te he servido sin ganas? So how many times have I served you without ¿Cuántos effort? años, Señor, he estado sirviéndote? How many years have I been serving you? Tú conoces mejor que nadie. You know it better than No anyone. puedo gloriarme. I cannot glory No myself. puedo I decir cannot glory todo lo myself que he in you. hecho por ti. I can't say everything Tú that lo I've done sabes, for you. Señor. You know it well. Pero lo que más me puede, Señor, But what hurts me the most es haber hecho algunas cosas is having done sin amor. some things without love Es haber servido algunas veces and having served por sometimes compromiso. out of a sense of commitment. Eso sí me ha dolido, Dios. That does hurt Porque tú, mejor que nadie, because you better than anyone conoces mi vida y mi corazón. know my life and my heart. A ti no te puedo mentir, I can't lie Señor. to you, Lord. ¿Cuántas veces me ha sido pesado servirte? How many times has it burdened me to Tú serve lo you? sabes, Señor. You know it well. Perdóname. Forgive me. Y las muchas aguas, dice, no podrán apagar el amor. Many waters cannot quench love. Y yo recuerdo ese amor cuando vino a mi And I vida. remember that love when it first came to Yo my life. recuerdo esa pasión de Dios que había en mí That cuando era passion for joven. God that was within me when I was younger. Yo recuerdo que mis amigos se burlaban de mí. I remember my friends making fun of me. Yo recuerdo que estás loco. Tell me you're crazy. Me menospreciaban. They despised Me me. humillaban. They Me decían humiliated me. fanático. They called me fanatic. Pero a mí no me importaba. But it didn't matter to me. Había ese amor en mi vida. That love was within my heart. Pero a través de 40 años, But through 40 years, el Señor me hace ver God makes me see cuántas veces lo how has many hecho times solo por hacerlo. I've done it just because I have Porque to do it. ustedes son testigos. You're a witness. Aquí hemos estado. We've been here. Aquí hemos trabajado We've arduamente. worked hard here. Hemos tenido paciencia, hemos We've sufrido. persevered. We've suffered. Pero de balde. Pero sin amor. But without love, No, hermanos. no, brothers.
Dios exhorta nuestras vidas, nos God dice, has exhorts our dejado tu lives. primer amor. He says, you've left your first No love. te lo quitaron, It wasn't taken away from no you. se fue, It didn't leave no se you. desapareció. It didn't just disappear. Tú lo dejaste. You left it. Tú dejaste ese amor. You left that love. ¿Qué clase de amor recibimos cuando fuimos salvos? What type of love do we receive when we were first saved? El amor de Dios dice que nadie lo puede apagar. It says no one can turn off Ni las God's love, muchas aguas lo podrán and the apagar. rivers will not be able to sweep it away. Vamos a ver esta analogía en Let's la look at this Biblia analogy en cuanto a el esposo y la esposa between the husband and the wife, y Cristo y su iglesia. and Christ and his church. Dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. All night long on my bed, I looked for the one my heart loves. I looked for him, but did not find him. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. I will get up now and go about the city, through its streets and squares. I will search for the one my heart loves. So I looked for him, but did not find him. Me hallaron los guardias que rondean la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? The watchmen found me as they made their rounds in the city. Have you seen the one my heart loves? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Scarcely had I passed him when I found the one my heart loves. I held him and would not let him go till I had brought him to my mother's house, to the room of the one who conceived me. Esta analogía, hermanos, This analogy de el esposo y la esposa of the husband and the wife también representa a Cristo en la iglesia. also represents Jesus Christ in the church. Como iglesia del Señor, As the church of the Lord, muchas veces, hermanos, hemos perdido la presencia de Dios. many times we've lost God's presence. Y cuando lo hemos perdido, andamos desesperados. And we've lost it, we're desperate. ¿Qué pasó en mi vida? What happened in my ¿Qué es life? lo que ha estorbado mi What corazón? did disturb my heart? ¿Por qué se fue mi amado de mi vida? Why did my loved ¿Por one qué se leave fue my mi heart? amado de mi corazón? Why did he leave? ¿Por qué ya no siento la How presencia come I no de longer feel Dios? God's presence? ¿Nunca se ha preguntado usted, hermano? Have you ever asked yourself that? Muchas veces me he preguntado. Many times I've asked myself that. Señor, no te siento. Lord, I don't feel you. Señor, no siento tu presencia. Lord, I don't feel your presence. ¿Dónde estás? ¿Por qué te has ido de Where are mi you? vida? Why have you left my life? Jamás Él se ha ido, hermano. He has never left, brother. Yo me he alejado de We're Él. the ones that have Yo he been dejado de separated from amarlo. him. We stopped loving Y him. Dios dice, has dejado tu primer amor. And God says, you've left your first love. Has dejado tu primer amor. You've lost your first Dice, lo fui y lo busqué por las lost plazas. first love. She said, I Y looked from the cuando lo streets encontré, and the homes. And when I found him, lo traje a la recámara de mi casa. I brought him to my room. Si has encontrado a Cristo, If you found Christ, no lo dejes ir. don't let him go. No lo dejes ir. Don't let him go. Porque el Señor Because the Lord te conoce y Él sabe tu vida. knows you, he knows your life. No puedes esconderte de You Dios. can't hide from him. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yet I hold this against you, you have forsaken the love you had at Cuando first. ese amor se ha ido, When that love has left, cuando ese amor ha faltado, when that love is lacking, entonces empezamos a actuar nosotros mismos. then we start to act ourselves. Los dones, The gifts, la habilidad que tenemos para hacer las the cosas ability we have to do things, nos ayudan para aparentar delante de los demás helps us to pretend in front of everyone else. un servicio perfecto. We pretend to have a perfect service, Pero lo que hay dentro de nuestro corazón but what is within our heart, y esa falta de fervor y de amor y de pasión like por a Dios fervor and love and passion for que God, muchas veces dejamos de sentir, that many times we stop feeling. ahí es cuando extrañamos la presencia de Dios. That's when we miss God's presence. Y cuando extrañamos la presencia de Dios, And when we miss God's presence, salimos desesperados tras Él we seek it desperately porque conocemos su amor, because we know his love. porque sabemos su presencia, conocemos su We know his presencia. presence. Y cuando ya no está, And when it is no longer lo there, buscamos. we look for it. No así aquel que nunca ha recibido el amor de Dios. The person that received it doesn't know this. No así la persona que no le interesa a Dios. But the person who's not interested in Pero God. aquel que ha recibido su amor But those who have sabe received his valorar love, they know how to value y sabe perfectamente and they know perfectly well cuando Él se ha ido. when he
has left. Si Dios se ha ido de tu vida, If God has left sal your de tu life, recámara. come out of your bedroom. Ve a buscarlo. Go and look for him. Los guardias me dijeron, ¿cómo es tu amado? ¿Dónde está The tu watchman amado? asked, who is Yo your fui y lover? lo Who is he? busqué. I went and I looked for Y him. cuando lo hallé, lo metí a mi And when I casa. found him, I brought him to my home. Jesús se ha ido de ti. Jesus has left you. Necesitas buscarlo. You need to go out and look for Necesitas him. hallarlo. You need to find him. Necesitas que entre You need for him to come in una vez más a tu corazón. to your heart. Él te exhorta. Has dejado tu primer amor. He exhorts you. You've left Ya no me your estás first sirviendo love. como me servías al You're principio. not serving me as you used to. Hay otra analogía aquí, hermanos. There's another analogy here. Y dice la palabra de Dios. The Word of God says, Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. I slept, but my heart was awake. Listen, my beloved is knocking. Open to me, my sister, my darling, my dove, my flawless one. My head is drenched with dew, my hair with the dampness of the night. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? I have taken off my robe. Must I put it on again? I have washed my feet. Must I soil them again? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. My beloved thrust his hand through the latch opening. My heart began to pound for him. Y yo me levanté para abrirme a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. I arose to open for my beloved, and my hands dripped with myrrh, my hands with flowing myrrh on the handles of the bolt. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. I opened for my beloved, but my beloved had left. He was gone. My heart sank at his departure. I looked for him, but did not find him. I called him, but he did not answer. Me hallaron los guardias que rodean la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron de mi manto de encima los guardias de los muros. The watchmen found me as they made their rounds in the city. They beat me, they bruised me. They took away my cloak, those watchmen of the walls. No hay nada más terrible, hermanos, There's nothing more terrible que perder la protección de Dios. than to lose God's protection. Cuando habla de que le quitaron su manto, When it says that they le hit quitaron him su, with his robe, le quitaron su protección, that his cloak the protection was taken away. le quitaron su lugar. His place was removed. ¿Por qué, Purpose was hermanos? removed. Why? Porque muchas veces nos creemos que ya lo somos todo. Because many times we think that we're all that. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros? What can you teach me? Conocemos bien la palabra. We know the Word of God. Y es cuando dice, hermanos, me he quitado mis ropas. ¿Cómo me he de vestir? It's where it says, I have taken off my robe, must I put it on again? El Señor dice que Él no te quiere encontrar desnudo. The Lord says, did not want to find you naked? Él dice que no quiere encontrarte desprevenido. Did they want to catch you unaware? Me he lavado mis pies. ¿Cómo los he de I ensuciar? washed my feet, must I soil them again? ¿Cómo me voy a servir al Señor? How am I going to serve the Lord? Si yo le he dado todo a Dios. If I've given everything to God, Dice que el esposo se fue it says the husband left y tras él salió mi alma. and that she went after him. Siempre me ha conmovido este pasaje. This passage has always moved me. Veo en él, hermanos, al apóstol Pedro I see here the Apostle Peter cuando negó a Jesús. when he denied Jesus Christ. Cuando le dijeron, tú también andabas con Jesús de Nazaret. They said, you were also with Jesus of Nazareth. No, yo nunca he estado ahí. No, I've never been there. No, sí, tú estabas ahí. No, you were there. No, yo ni lo conozco. No, I don't even know him. Y muchas veces Many times. los inconversos nos han dicho, tú Unbelievers eres have told us. cristiano, ¿verdad? They say, you're a Christian, right? Pero como andas haciendo cosas malas, no, yo nomás voy a la iglesia ahí nomás porque sí. But since we're walking correctly, say, no, I just go to church every once in a while, you know? Dice, me encontraron los guardias, me golpearon, They said, the watchmen found me and they beat me. me quitaron mi manto. They took away my cloak. Y Pedro, hermanos, cuando negó a Jesús, And when Peter denied Jesus, empezó a blasfemar el nombre de Dios. he started to blaspheme his name. Dice que empezó a decir malas He palabras. started to curse.
para que se dieran cuenta que él no tenía nada que ver con Jesús. So they would see that he had nothing to do with Jesus. Y dice en un escrito judío And it says in Jewish writings que cuando Jesús iba pasando, la mirada de Pedro y de él se cruzaron. that when Jesus walked by, they locked their Y ahí eyes. Pedro empezó a llorar And that's where Peter started to cry y a decir, and to say, perdóname, Señor. forgive me, Lord. Yo no sé cuántos de ustedes I don't know how many of you han sentido eso en sus vidas. have felt this in your lives. Yo no sé cuántos de ustedes han negado a Dios I don't know how que many los have amó. denied God. Yo no sé cuántos de ustedes se han olvidado de su Creador. How many have forgotten your Creator. Yo no sé cuántos I don't know how many han perdido su primer amor. have lost that first love. Pero déjame decirte, iglesia de Éfeso, But I want to tell you, Church of Ephesus, Dios conoce tu vida. God knows your life. A Él no lo podemos engañar. We cannot deceive him. Él sabe He knows de dónde estamos parados. where we're standing. Y cuando Dios le habló a mi corazón y me hizo ver esta situación, When God spoke to my heart, made me see this situation. esta semana he pasado llorando a Dios, This past week, I spent it crying for the pidiéndole Lord, perdón a Dios, asking him for forgiveness, diciendo, Señor, perdóname, saying, Lord, please forgive me, porque es verdad, because it's true. hemos trabajado arduamente, We worked hard. hemos sufrido, We suffered. hemos tenido paciencia, We've persevered. pero ha faltado ese fuego de Dios, But the fire of God has been lacking. esa pasión del principio, The passion we had at the beginning, eso que nos movía a hacer cosas imposibles, that which motivated us to do what was ha impossible, pasado en nuestra vida. has passed away from our Y lives. vemos que no hay fruto del trabajo, And we see there's no fruit at work porque hemos dejado tu or primer in our amor. work because we lost that first love. Vuelve a entrar a nuestra casa. Come back home. Dijo la esposa, lo busqué y lo hallé y lo traje a mi The wife said, casa. I went and looked for him and I brought him home. Es importante que tú encuentres a Jesús otra vez. It's important for you to find Jesus Christ Tú once que lo has again. dejado, tú que has pecado delante de You who have Dios, left him, who sinned que before God. sabes que ya no sientes su presencia, You know you no longer feel his que presence. conoces perfectamente bien And you know perfectly well que has perdido el amor de Dios. that you've lost that first love. Sal a buscarlo. Go out and look for him. Y si lo hayas, mételo a tu And if you corazón. find him, bring him back Recuerda into your sus heart. palabras. Remember his words. Has dejado tu primer amor. You've left your first love. El Señor Jesús un día se encontró con Pedro That Jesus one day finds Peter y le preguntó and he asked him la gran pregunta que nos haría a nosotros. the great question he asked us. Pedro, Peter, hijo de Jonás, ¿me amas? son of Jonah, do you love me? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. He said, Lord, you know that I love you. Le voy a preguntar, I'm going to ask you again. Pedro, Peter, hijo de Simón, ¿me son of amas? Simon, do you love me? Y dice, Señor, tú sabes que te amo. He says, Lord, you know that I love you. Pero le dice la tercera vez, Peter tells him a third time, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que Simon, a son of todos Jonah, estos que están do aquí? you love me more than all these who are Y here? él le dice, Señor, tú sabes que te amo. He said, Lord, you know that I Tú love you. sabes que te amo. You know that I Tú love sabes que te negué. You know that Pero I tú denied you. sabes que te amo. But you know that I love you. Y esa es la situación de todo cristiano And that's the situation of every believer que ha probado el amor de Dios, who has tested God's love, pero que ha dejado ese amor de but Dios. has left that love of God. Que está en la iglesia, que sirve en la iglesia, The people who are in the church, who serve in the church, que hace su trabajo, who do their jobs, pero que ya no lo hace but who no longer do con it todo su corazón. with all of their hearts. Dios conoce tu corazón. God knows your hearts. Iglesia, Church, ¿amas a Dios? do you love God? ¿Todavía tienes ese manto que te cubre? Do you still have that mantle that covers you? Nada hay más tremendo There's nothing que alguien te quite tu cobertura. worse than for your covering to be removed. Nadie te la quitará No one can take it away from si you tú le sirves al Señor. if you serve the Lord. Cuando hagamos algo, hermanos, When we do something, brothers, pensemos esto, think about this, que lo estamos haciendo para el Señor. that we're doing it for the Lord. Eso es lo que a veces perturba nuestras vidas, Many times this is what disturbs our lives porque a veces nos esforzamos y hacemos las cosas bien because we put a lot of effort and do things right para que los hermanos se sientan bien, so that our brothers can feel good. tocamos bien, We play well. cantamos bien, We sing well. hacemos todas las cosas que se pueden mejor, We do what we can
better, para que los hermanos se sientan bien, so they can feel good, para que se vea bonito. so everything looks good. Eso no es importante, hermano. That's not important. Pensemos que cada vez que hagamos algo, Think that every time that you do something, lo hagamos para el Señor. you're doing it for God. Porque cuántas veces nos hemos dicho, How many times have we told you? tanto que me mato y me agradece. It's just, I kill myself and nobody thanks me. Se ve, hermanos, que no lo estamos haciendo para Dios. It can then be seen that we're not doing it for God. Se ve que lo estamos haciendo para los demás. It can be seen they're doing it for others, but not for Se ve God. por nuestras palabras que lo estamos haciendo para los It can be seen through our hermanos. eyes that we're doing it for everyone else. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, The Word of God says that everything that we do, pensemos que lo hacemos para el Señor. do it as if you're doing it for the Lord. Y cuando yo veo esto, And when I see this, yo le pido perdón a Dios. I ask God for forgiveness. Señor, ¿cuántas veces lo he hecho para los hermanos? But how many times have I done it with the brothers? ¿Cuántas veces me he olvidado de agradarte a ti? How many times have I failed in thanking ¿Cuántas you, veces me he and parado pleasing you? aquí para cumplir con un deber? How many times have I stood here in order just to fulfill with an obligation? Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Perdóname. Forgive me. Iglesia, Church, Dios quiere esta mañana and this morning, que tú evalúes tu vida. God wants for you to evaluate your lives. A la iglesia de Éfeso le dice, arrepiéntete. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Dónde estábamos, hermanos? ¿En qué posición estábamos cuando Dios nos salvó? Consider how far you've fallen. Where were you when God first reached you? ¿En dónde estábamos cuando vino ese primer amor? Where were you in that Oh, yo me first love? sentía en las nubes, nada me detenía, todo lo hacía para la gloria You de felt in the Dios. clouds. You did everything for God's glory. Pero poco a poco But little by little, y a través de los años and through the years, nos hacemos rutinarios, we start doing things out of nos routine. hacemos religiosos, We become religious. aparentamos We pretend to be something. que lo estamos haciendo para el Señor. We pretend to be doing it for God. Pero otra es la situación. But the reality is truly another. Gracias a Dios We thank God porque Él habla tu vida, because He speaks to your lives, porque Él habla tu corazón. because He speaks to your hearts. Lo que estás haciendo, lo estás haciendo para el Señor, What are you doing? Are you doing it for God? o lo estás haciendo para el pastor, Or are you doing it for the pastor? o para los hermanos, Or for the brothers? o para quedar bien con los demás, Or to just fulfill your o para que obligation se with diga everyone algo de else? nosotros? No, hermanos. No, brothers. Dios este día nos habla y nos dice, arrepiéntete And this day God speaks to us and He says, y vuelve a hacer las cosas como las hacías al principio. repent and do the things you did at first. Haz las cosas otra vez como las hiciste al principio. The way you did it at the beginning. Cuando tú recibiste ese amor. When you received that love. Esta analogía entre el esposo y la esposa This analogy between a husband and the nos wife da una idea, hermanos, de lo que es ese amor. gives an idea what this love is about. Nos recuerda It reminds us cuando nosotros nos enamoramos. when we first fell in love. Pero el amor de Dios But God's love sobrepasa todo amor. surpasses all other types of love. Quiero que entiendan algo. I want you to understand something. Tú tienes que haberlo sentido You have to have felt it para poder hablar de él. in order to be able to talk about it. De lo contrario, On the other hand, solo es predicación, it's just a preaching. solo es conocimiento, It's just knowledge. solo es saber, It's just knowing something. pero nunca será convicción. But it will never become a conviction. Pero cuando tú has tenido la convicción del amor de Dios en tu vida, But when you've had the conviction of the love of God in your lives, tú puedes entender you can understand it. y puedes saber And you can know que Dios te está hablando, that God is speaking to you, que Dios te está diciendo. that God is telling you. Recuerda de dónde has caído. Remember, consider how far you have fallen. Recuerda, Consider. empieza a hacer otra vez las cosas como las hacías al principio. Do things the way you used to at the beginning. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Vamos a ir este año a Turquía And this year we're going to Turkey a conocer la iglesia de Éfeso. to know the church of Ephesus, Si Dios nos concede, amén. if God allows us that No sé opportunity. si vamos a ir a Éfeso, I don't know if we're going to Ephesus, pero en Éfeso, hermanos, but in Ephesus, la iglesia de Éfeso the church there solo son ruinas. No hay iglesia.
There's a ruin now. There's Solo nothing but ruinas. ruins now. Solo el edificio, solo los cimientos de donde estaba la iglesia. No more buildings, just the foundation where the church was located. ¿Por qué? Why? Porque no guardaron su primer amor. Because they didn't hold to their first love. Dice, yo quitaré tu candelero de su lugar. And now remove your lampstand from its place. Candelero Lampstand es la iglesia. means the church. Yo me paseo en medio de los candeleros, dice. He moves in the midst of the lampstands. Y muchas iglesias han terminado And many churches have finished porque no pudieron reconocer because they couldn't recognize que habían perdido su primer amor. that they had lost their first love. Líderes de la iglesia, su gran alabanza. Leaders of the church, ¿Cómo estamos haciendo las cosas para Dios? how are we doing the work for God? ¿Cómo lo estamos haciendo? How are we doing it? Yo reconozco su trabajo, I recognize your work, su arduo trabajo. your hard work. Yo reconozco su sufrimiento. I recognize your suffering. Yo reconozco su paciencia con la gente. I recognize your patience with people. Pero han perdido su primer amor. But have you lost your first love? Están sirviendo solo por servir. Are you serving just to serve? Todavía hay esa pasión de Dios en sus Is corazones. that passion of God still within your hearts? Si no es así, If that's not the case, póngate en el nombre del then Señor. please stand in the name of Jesus. Voy a pedirle a todos los líderes, We're going to ask all of sus the leaders, familiares, pasen al altar your families, come to the altar en el nombre del Señor Jesús. in the name of Jesus Christ. Todos los padres de familia, pasen al altar en el nombre del Señor. All the fathers, Que parents, nadie se come to the quede altar. sin cobertura. That no one remain without covering. Que nadie se quede sin la protección de Dios. That no one remain without God's protection. Que esta mañana podamos ponernos a cuentas a Dios. That in this morning we can come to an accounting with God Que le podamos decir al Señor, and to be able to tell the Lord, Señor, Lord, ya no siento tu presencia. I no longer feel your presence. Señor, ya no siento tu amor. God, I don't feel your love. Señor, siento que te necesito en mi corazón. Lord, I feel that I need you in my heart. Se me ha sido difícil orar. It's been difficult for me to Se pray. me ha sido difícil leer tu It's palabra. been difficult to read your word. Ya no siento esa pasión. I no longer feel No that passion. siento ese fuego de Dios I don't feel that fire que me inspiraba para that buscarte. inspired me to seek you. Ya no oro, Señor. I don't pray anymore. Se me olvida hacer mi devocional. I forget to do my devotional. Olvido leer tu palabra. I forget to read your word. Perdóname, Señor, Forgive me, Lord, porque lo he hecho solamente por because I've done it apariencia. just to keep up an appearance. Dios se pasea en medio de los candeleros. God moves in the midst Dios se of the pasea en lampstands. medio de la iglesia. He moves in the midst of the Y Él church, te conoce. and He Él ha visto knows tu you. trabajo. He has seen your Él ha hard work. visto lo que tú has hecho He por has seen what Dios. you've done for Him. No dejes que el Señor quite su candelero de tu lugar. Don't let the Lord remove His lampstand from its place. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer poder llegar hasta sus hogares. Y en esta ocasión hemos estado hablando acerca de haber perdido el primer amor. Y quiero decirles que este mensaje es para la iglesia, para las personas que realmente han trabajado, han tenido una experiencia, un encuentro personal con Jesucristo y que han sentido ese amor y han sentido su presencia. Déjeme decirle, la presencia de Dios es inigualable. El Señor, cuando vino a nuestra vida, nos llenó de su amor y nosotros lo recibimos. Y como dice el texto que leímos, las muchas aguas no podrán apagar ese amor. No podrán, ni las aguas ni los ríos podrán apagar ese amor. ¿Por qué razón? Porque es el amor de Dios en nuestros corazones. Pero nosotros sí nos podemos apartar, pero nosotros sí lo podemos dejar. Y por esa causa Dios ha hablado a nuestro corazón para que volvamos al primer amor. Déjame decirte en el nombre del Señor Jesucristo que ese primer amor está marcado en el día que nosotros le recibimos como nuestro Salvador personal. Por eso en esta ocasión, cuando Dios habló a mi corazón, yo pensé dentro de mí, Señor, tú estás hablando a mi vida, quieres que yo hable a la iglesia. Y ahí en donde tú estás, si tú alguna vez proclamaste ser cristiano y si tú alguna vez fuiste salvo, te alejaste, cualquiera que haya sido la causa, déjame decirte, Dios te hace este llamado, arrepiéntete y vuelve otra vez a hacer las cosas como las hacías al principio, porque cuando las hacías al principio las hacías de corazón, pero por alguna razón te alejaste de Dios. La gente que no ha conocido a Dios, la gente que no conoce de Dios, no entiende esto. Dice, ¿cuál amor, cuál hacer por Dios?
cuál devoción por Dios, porque nunca han tenido ese amor en su corazón. Pero nosotros que hemos tenido el amor de Dios, que nos hemos creado en el amor del Señor, podemos sentir y saber y reconocer cuando nos ha faltado ese amor. Estoy hablando en estos momentos para todos los cristianos, para los que no conocen a Cristo. Quizá no podrán entender este principio, pero quiero en este momento hacerles un llamado para todos aquellos que no conocen del Señor Jesús. Para los que no conocen del Señor Jesús, les quiero decir que el amor de Dios es algo inigualable. Yo lo recibí cuando tenía 16 años, me volví loco por ese amor. He vivido bajo ese amor, es su amor lo que me ha sostenido en mi vida y es ese amor el que está en mi corazón. Cuando lo he dejado de sentir, entonces Dios me ha hecho sentir que he dejado ese amor. Pero déjame decirte, mi querido amigo, si tú no conoces a Dios como tu Salvador personal, no sabes de la que te estás perdiendo. Vivir en su amor es estar en armonía, vivir en su amor es tener la felicidad, vivir en su amor es poder gozar de su presencia, de su santidad, de su amor en nuestra vida, que eso muchos no lo quieren, porque quieren vivir en el pecado y en la maldad. Pero déjame decirte en el nombre del Señor Jesucristo que yo te puedo recomendar al Señor Jesús y que de acuerdo a su palabra bendita traerá felicidad y bendición a tu vida. Pero tú necesitas abrir tu corazón. ¿Lo quieres hacer? Te voy a invitar en el nombre del Señor Jesús que allá donde estás, ores al Señor esta oración y le digas al Señor que venga a tu vida. Él está dispuesto para entrar a tu corazón, entrar a tu vida y le digas: Señor, yo no te conozco, pero quiero que entres a mi corazón. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo no conozco de ese amor, necesito de ese amor en mi vida, pero no lo conozco. Te pido que me perdones. Me arrepiento por haber hecho daño, por haber pecado delante de ti. Señor, yo no lo quería hacer, pero el pecado está en mi vida. Me arrepiento, te pido perdón, te pido que entres a mi corazón, que cambies mi forma de ser, que me hagas sentir ese amor que está fluyendo dentro de ti, Señor, y que vengas a hacer una realidad en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te recibo, Espíritu Santo de Dios, entra a mi vida y cambia mi corazón y mi vida y hazme una nueva criatura, que pueda yo gozar del amor de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para todos mis hermanos cristianos que por alguna razón se han ido del Señor y han dejado su primer amor, quiero decirte: vuélvete a Dios, arrepiéntete, haz las primeras obras, vuelve a hacer las cosas como las hacías al principio que conociste a Dios, vuelve a la iglesia, pídele perdón a Dios y yo sé que el Señor te va a recibir, porque Él es un Dios perdonador y Él es un Dios de amor, y ese amor lo quiere compartir contigo. Si tú lo dejaste, déjame decirte, vuelve a encontrarlo. Dios está cerca de ti. Allí donde estás, pídele perdón a Dios y acércate al Señor. Yo sé que Dios te va a perdonar y tú te vas a acercar a Dios a través del mensaje de la palabra de Dios que está escrita en su palabra y que va a redarguir en tu vida todos los días. Te va a ser de bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en el Centro Cristiano Su Gran Alabanza. Que el Señor te bendiga. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.